Las tradiciones ligadas a la naturaleza, ¿son matriarcales o patriarcales? Digamos que hoy en día tenemos muy a la mano las tradiciones de América, tanto del norte de América como del centro, sur. Son las que más nos muestran cómo son las tradiciones ligadas a la naturaleza, porque todavía hay personas que viven de esa manera. Y son ejemplos vivientes donde podemos realmente comprender cómo es una tradición ligada a la naturaleza. Pero en Europa también existieron, en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en África, también existieron. Bueno, por supuesto, en África hoy hay gente que vive de esa manera. Pero en lugares donde la cultura occidental se impuso con tal fuerza como en estas regiones anteriores que mencioné, estas culturas ligadas a la naturaleza desaparecieron. Y se supuso o se señaló que no existieron nunca, porque la historia escrita comienza a partir de la historia de las batallas patriarcales. Patriarcal quiere decir que viene del padre, pero más bien del patriarca. Y un patriarca es quien dicta la norma. Y los patriarcas, en realidad, se sabe hoy en día, gracias a los estudios antropológicos, arqueológicos, llegaron a Europa y al Medio Oriente en corrientes migratorias de los llamados indoeuropeos. Ellos llegaban de las tierras del norte, de las heladas tierras del norte, y eran guerreros, y llegaron a destruir todo lo que encontraron. Culturas de dominación, donde había una forma de uno aquí arriba que mandaba y todos los demás que obedecían. Y se encontraron con pueblos, con culturas que habían vivido durante milenios, muchos milenios, en paz. Obviamente nada es perfecto. Sí, por supuesto que conflictos hay, esa es la naturaleza del ser humano, no los vamos a idealizar. Pero donde hombres y mujeres vivían sin murallas. Eso es un dato muy importante. Si no hay murallas es porque no nos tenemos que proteger de alguien que viene a hacer tanto destrozo. Tampoco se encontraron armas, como si las llegadas después en las manos de los indoeuropeos. Y ellos fueron quienes crearon una civilización patriarcal. Y también de esa manera crearon en nosotros la idea de que si hay una civilización patriarcal, antes había una matriarcal que dominaba sobre los hombres. Y esto no es así. En realidad, en las culturas anteriores, que tal como dice la autora Rian Eisler en su libro Cáliz y la espada, en las culturas anteriores se vivía bajo el precepto de la solidaridad, del bien común, apostando a que todos tuvieran todas sus necesidades satisfechas. Entonces se encontraron muy antiguos acueductos, por ejemplo, en Turquía, en excavaciones, donde se vio que no habían casas tipo palaciegas, ni enterramientos majestuosos como en otras zonas en ese periodo, porque todos vivían más o menos igual y tenían sí la apuesta a que todos recibieran el agua, todos recibieran el alimento, todos tuvieran una casa. Es interesante, ¿verdad? Esto también ocurre en Grecia, y la última de las civilizaciones solidarias en desaparecer es la cretense, donde se vio, hay investigaciones reales
científicas donde se ve cómo vivían y si las mujeres tenían el derecho a comerciar, a legar a sus hijas mujeres su herencia, pero no se ve la dominación sobre el hombre. Sí se ve una mayor libertad sexual, un intercambio amoroso, divertido de la sexualidad. La vestimenta era muy diferente y generaba este intercambio que hoy no nos podemos permitir. Entonces, volviendo a la pregunta, de acuerdo a las investigaciones de estas ciencias, ¿no?, de la antropología y la arqueología, se ve que en realidad lo que se ha dado a llamar culturas matriarcales, en realidad no eran matriarcas las que regían dominando a los hombres, sino que la libertad regía por igual para todos. Esto es muy importante, porque divide y vencerás. Entonces, si alguien quiere decirnos que tiene que ser patriarcal porque queremos que el hombre domine y que sobre la mujer, porque si no la mujer va a dominar sobre el hombre, esto es mentira. La mayoría de las personas que viven hoy en día sobre la tierra desean una cultura solidaria. Y esto es bien importante que lo registremos. Todos queremos, la mayoría de nosotros llevamos en nuestro corazón el deseo del bienestar general, de que nadie tenga que pagar para que otro esté bien. Esto de que el ser humano solamente sabe pelear el uno con el otro, no es así. Es verdad, tenemos conflictos, pero no necesariamente la mayoría de la gente lo resuelve por el medio de la violencia. Las personas, en su enorme mayoría, buscan resolver a través de la paz, a través del consenso, a través del encuentro. Entonces, ¿cómo ocurre que nosotros tenemos este pensamiento de que queremos dominarnos los unos a los otros? Es una idea impuesta. Esto lo dice Riane Eisler, lo dicen muchas autoras, Merlin Stone también. Son mujeres que han estudiado, que han ido a los lugares, a los sitios arqueológicos y que han visto que en realidad el ser humano vivió en paz por 25.000 años, hasta la llegada de los indoeuropeos que vinieron a imponer la guerra, el dolor, la crueldad, la matanza, la tortura sobre los pueblos donde llegaban. Hoy en día estamos todos mezclados, sí, sin duda, en nuestros ancestros está todo allí, pero quizás podamos elegir. Y las tradiciones ligadas a la naturaleza, las de América, también tienen esas historias. También hay registros de peleas, grandes peleas. Y por lo general tienen que ver, bueno, antes, ¿no? Peleas antes de la llegada del europeo a las costas de nuestra isla Tortuga, como dicen los indígenas del norte. Y tienen que ver muchas veces con sequías, con periodos de hambruna, ocupación y quién sabe, por supuesto, la locura que haya llegado también a nuestros territorios. Pero en su mayoría, las tradiciones ligadas a la naturaleza tienen una mirada desde lo que hoy en día llamamos lo femenino. ¿Y qué es lo femenino? El tomar en cuenta a todos, el escuchar a todos, el que todos son importantes. Y hablo de los seres humanos, de los animales, de los insectos, de los árboles, del agua,
del aire. Todos son importantes, todos tienen un valor en sí mismos. Y entonces estas tradiciones no son ni matriarcales ni patriarcales, son solidarias, todas buscan el bien común, todas tienen una organización donde todos aportan algo, donde todos se sienten indispensables, donde todos son valorados, sean como sean, cada uno con su don y sus limitaciones. Entonces, ni matriarcales ni patriarcales, sí valorando los principios de lo femenino, que no es lo mismo que la mujer, porque hoy en día muchas mujeres son más patriarcales, sí, que muchos hombres, mandando a los soldados a la guerra sin importar si tienen hijos. ¿Saben algo? La Constitución, esto es una historia de Danilo Antón, un importante historiador uruguayo, que nos contó en una reunión que hicimos en su casa hace muchos años atrás. Nos contó que la Constitución de los Estados Unidos está basada en el modo de organización de los Lakota, una tribu, muy importante tribu de Norteamérica. Y los Lakota, mostraron su forma de organización a los colonizadores, quienes armaron esta Constitución, pero dejaron afuera algo muy importante, que la decisión última de si los Lakota iban a entrar en guerra con una cultura vecina o no, la tomaba un consejo de 13 ancianas mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, por haber parido, por saber lo que es cuidar la vida, nunca mandaría a sus hijos a la guerra, a no ser que haya un bien mayor. Pavada de cosa dejó afuera la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, no son matriarcales ni patriarcales, son solidarios.